Ahora vamos a ver cómo tenemos que encontrar las escenas clave o nucleares a trabajar, ¿no? En realidad, si pensamos en términos de estrés, entenderemos que mientras que tengamos recuerdos que tienen carga emocional, realmente cuando estos se pueden activar en cualquier momento y conviene que vayamos a trabajar esos recuerdos con carga emocional para que no se activen en el presente, ¿no? Entonces, podemos identificar los recuerdos con carga emocional porque en el aquí y ahora nos damos cuenta que algo me está afectando, porque puedo ser consciente o porque en momentos de estrés se activan cosas que de repente digo, pero ¿qué me ha pasado? ¿No? ¿Qué puede ser lo que me está haciendo reaccionar tan desmesuradamente a algo que aparentemente puede ser muy pequeño? Entonces, ¿cómo podemos encontrar el núcleo? Pues haciendo tres cosas. Recordando conscientemente escenas que todavía al recordarlas tienen carga emocional e irlas trabajando paulatinamente, prestando atención a qué situaciones actuales nos alteran emocionalmente e intentando descubrir los disparadores y el proceso que seguimos y prestando atención a qué sensaciones o emociones nos hacen perder el control. Entonces, esto sería lo ideal para buscar qué es lo que tenemos que trabajar. Pero realmente tenemos que hacernos cargo que el ser humano es una combinación de experiencias que ha vivido y aquellas que se repiten más es como que se refuerzan más y si no se procesan pues se van aumentando. Es decir, que si yo tengo una situación con carga emocional de enfado y tengo otra situación con carga emocional de enfado y tengo otra situación con carga emocional de enfado, eso quiere decir que yo tengo 3 veces enfado porque lo he tenido, se ha repetido en 3 situaciones diferentes, o sea, la intensidad de mi enfado será mayor. Entonces es importante que yo aprenda a darme cuenta de qué es lo que se repite, qué emoción es la que más se me activa y por eso así ir a trabajar cuando se me activa, a qué me recuerda, con qué me conecta y tratar de ir limpiando toda la cadena asociativa. Cuando digo cadena asociativa quiero decir que toda situación tiene un origen, un proceso y la última vez que nos ha pasado. Entonces yo siempre digo que para realmente trabajar cosas que todavía nos siguen afectando tenemos que trabajar la última vez que nos pasó, la más intensa que tenga la carga emocional parecida y la primera vez que recordamos que algo nos pasó. Entonces es o la primera escena o la más fuerte o la última vez que se repitió el tipo de emoción. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es que cualquier situación, a ver, el ser humano para cuando llega a los 35 está repitiendo patrones. Entonces los patrones ya están muy establecidos y entonces ya es repetición de patrones. Si encontramos qué patrones está haciendo, entonces podemos irlos desmontando. Pero si no, creemos que son cosas nuevas. Realmente no son cosas nuevas. Son repeticiones de patrones en situaciones diferentes, ¿no? Entonces, y además tenemos los distintos aspectos del problema. Entonces, es como yo tengo un patrón, a esto se le van asociando distintos aspectos, entonces tengo como un entramado que es como una web de internet y lo que tengo que encontrar es, por un lado, el núcleo para irlo desmontando, pero asegurarme que también se limpia todas las asociaciones que tienen o los aspectos del problema. Por ejemplo, a ver, la gente dice, tengo miedo a volar. Y si tú te pones a trabajar miedo a volar sin más, eso no funciona. Porque el miedo a volar está compuesto de distintos componentes. Miedo a acercarme al avión, miedo a subir, miedo a que cierren las puertas, miedo a que el avión despegue, miedo a las turbulencias, miedo a que baje. Entonces, es decir, que cuando alguien dice miedo al avión, tenemos que asegurarnos que estamos incorporando todos los aspectos de ese problema, porque si no, no funciona. Entonces la gente dice, no funciona el FT. No, el FT funciona estupendamente. Lo que no funciona es que no se centre bien el problema y entonces pues se queden aspectos colgantes. Entonces por eso hay que ir comprobando que todo está resuelto. ¿Cómo sabemos que todo está resuelto? Pues porque la persona está en calma, porque no tiene el sistema nervioso activado, porque no se le vuelven a repetir escenas parecidas en el futuro,
porque la persona ya cuando recuerda la situación o cuando anticipa otra parecida está en calma, no se altera. Entonces tenemos que asegurarnos, cuando trabajamos algo, imaginar que a futuro puede pasar una situación parecida y ver si todavía se activa el cliente, o recordando la situación del pasado, tratar de forzar a ver si puedo volverme a sentir mal para asegurarnos que hemos quitado el tema. Entonces, cuando yo trabajo algo y, por ejemplo, creo que estoy en cero, es tratar de volver a recordar lo mal que me sentía antes de hacer todo el proceso de EFT, a ver si algo se me activa adicionalmente, que puede ser pues un aspecto, o imaginarme a futuro una situación parecida y ver si algo se me activa. Porque el cerebro nuestro funciona como una especie de repetidor de cosas pasadas y un anticipador de cosas futuras. Pero el cerebro nuestro siempre está en presente. Recuerda el pasado en presente y anticipa el futuro en presente. Entonces yo desde el presente puedo trabajar recuerdos del pasado y anticipaciones del futuro. Entonces, cualquier problema nos va a afectar, además de emocionalmente, físicamente, y va a alterar incluso nuestro sistema nervioso. Por eso es importante que aprendamos a autorregularnos. ¿Y cómo nos autorregulamos? Tenemos que aprender a estar presentes, a hacer relajación, a poder, calmar nuestro organismo, que primero lo tiene que calmar el terapeuta para luego poder transmitir ese estado para que los clientes también aprendan a autorregularse. Y utilizamos el EFT para hacer eso. Pero tenemos que asegurarnos que lo primero de todo, si queremos trabajar algo y que funcione óptimamente, tenemos que trabajar desde un estado de calma. Entonces, cuando alguien llega alterado, primero es conseguir calmar. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo podemos hacer simplemente con el PACE. Si os acordáis, el PACE, el positivo activo claro y energético de gimnasia cerebral, que consistía en hacer la marcha cruzada, estimular los dos puntos, vasogobernador y vasoconcepción, estimular el punto del miedo y luego hacer lo que se llama la corrección de energía, que lo tenéis en los apuntes, me parece, de primero. Otro tema muy importante es el test kinesiológico o verificación muscular. Es decir, si tú no sabes realmente por dónde empezar, si tú no sabes qué tienes que trabajar primero, si tú no sabes si la persona todavía está activada o hay algo que todavía queda pendiente, pues existe una herramienta maravillosa que se llama el test muscular. El test muscular se puede hacer con cualquier músculo del cuerpo. Se puede hacer desde el deltoides, que es este músculo de aquí, comprobando la fuerza o la no fuerza o lo que se llama la contracción y extensión, ¿no?, de un músculo, pero también puede ser de este músculo o también puede ser de este músculo, pero lo que es más fiable, tanto para hacerlo el cliente como el terapeuta, es lo que se llama el test de balanceo. Es decir, que es ponerse de pie firmemente, con los dos pies juntos, con los ojos cerrados, y decir, por ejemplo, me llamo Victoria, y entonces mi cuerpo se irá para adelante, para atrás o para los lados. Y luego decir, me llamo Pepito, que yo sé que es mentira, y ver para dónde se va el cuerpo. Entonces, primero entrenamos la verificación muscular, y una vez que la entrenamos, entonces ya podemos hacer preguntas, que no son preguntas, son afirmaciones para que el cuerpo responda sí, no, verdadero o falso. Incluso también se puede hacer preguntas que no son preguntas, que son afirmaciones de esto me energetiza, es bueno para mí, o esto me desenergetiza, es malo para mí, ¿no? Y también nos sirve para preguntar prioritariamente. Es decir, que alguien te viene y te dice, pues tengo un problema con mi marido y tengo un problema con mi jefe. Y dices, bueno, pues ¿por dónde empezamos? Pues no lo sé. Bueno, pues vamos a testar a tu cuerpo que considera que es más importante. Entonces, piensas en la situación con tu jefe y ves que te desenergetiza. Piensas en la situación con tu pareja y ves que te desenergetiza. Entonces dices, es prioritario trabajar el problema que tengo con mi jefe, y si tu cuerpo responde sí, pues empezamos por ahí. Entonces, el test kinesiológico es tremendamente útil, ¿no? Entonces, bueno, el que vamos a indicar aquí, insisto que hay muchos tests musculares, es lo que se llama el test de balanceo. Entonces, tienes que ponerte de pie, que luego haremos una demostración, con los pies juntos y los ojos cerrados, y colocamos los brazos relajados al lado del cuerpo, y entonces tomamos varias respiraciones profundas,
centramos bien las rodillas y sobre todo los tobillos. Entonces ya desde ahí, entonces empezamos a entrenar nuestro cuerpo a lo que va a ser un sí, lo que va a ser un no, lo que va a ser verdadero, lo que va a ser falso, y pensar en algo agradable y pensar en algo desagradable para ver qué nos energetiza o qué nos desenergetiza. Entonces, los pasos son: te pones de pie con los pies juntos, con los ojos cerrados y colocas las manos en los lados. Luego tomas varias respiraciones profundas, relajando tu cuerpo para eliminar cualquier tensión, y te fijas en las piernas, las rodillas y sobre todo en los tobillos. Y luego formulas la pregunta, de manera que haces una afirmación y la respuesta sería sí, no, verdadero o falso. Lo que sí que tienes que tener muy claro es que no tienes que tener ninguna expectativa. Es como que ser curioso a qué responde el cuerpo, porque muchas veces la persona piensa que es prioritario para mí trabajar una cosa y el cuerpo dice que no. O sea, es decir, que el cuerpo te está diciendo que es prioritario trabajar otra. Y hay que ser lo suficientemente humilde como para aceptar que el cuerpo tiene una inteligencia que es muy, muy importante que le hagamos caso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que notar el movimiento y entonces, en función de lo que hemos comprobado previamente, pues entonces ahí sabemos si es un sí, si es un no, si es verdadero, si es falso, si me energetiza, me desenergetiza. Entonces, para practicar tienes que tener presentes 3 puntos básicos: tener el cuerpo y la mente relajados, no tener ninguna expectativa, porque las expectativas también pueden influir, ¿no? Y después de realizar cada pregunta, regresar a la posición de equilibrio, de centro, para que no se junte la una con la otra y entonces no sepas qué ha pasado ahí, ¿no? Algunas recomendaciones: si el test muscular no te funciona o crees que te da respuestas que no son del todo claras, descansar, sobre todo beber agua, ir al baño, porque a veces cuando uno tiene una necesidad de beber, de ir al baño, entonces el cuerpo está tenso y entonces ya la verificación muscular no funciona tan óptimamente, ¿no? Activar la energía, pues porque a lo mejor vienes cansado, entonces siempre conviene hacer antes de nada, de cualquier verificación o cualquier cosa, incluida antes de hacer FT, hacer el PACE, para que tu energía parta de una postura neutra y ya todo lo que venga detrás funcione mejor, ¿no? A ver, se dice, yo esto no lo tengo muy así, no tengo muy claro, ¿no?, que orientarse mejor hacia el norte, porque parece ser que, claro, el suelo, la tierra, todo tiene polaridad, que conviene que estemos orientadas en la dirección del norte, pero esto a veces puede ser, a veces no puede ser. Y si tienes dudas, una de las cosas que podemos hacer para que como que entres en un estado más relajado es cerrar los ojos e imaginar que tus ojos salen por aquí, por la coronilla. Al hacer eso, realmente dejas la mente más en blanco y entonces entras en baja. Tu cerebro baja de ondas beta a ondas alfa a ondas casi zeta. Y eso lo que hace es que te conecte más con el subconsciente y no responda a tu parte racional, o tu parte racional no intervenga, ¿no? Y también otra forma es que tú toques en la parte de atrás del cerebro, conocida como la zona occipital, ¿no?, que también ayuda a que se desconecte. Y aquí, si quieres, puedes hacer esto, porque cuando tú haces eso, entrecruzas las manos detrás de la occipital y dejas caer así la cabeza sobre las manos, estás relajando el nervio vago, y el nervio vago es el nervio que se activa cuando tenemos más estrés. Entonces lo que estamos pretendiendo es que se vaya soltando ese estrés para que funcionemos desde un estado relajado, ¿no? Entonces, con el test muscular vamos a poder recibir todo tipo de respuestas del subconsciente. Tener en cuenta que tenemos consciente, subconsciente e inconsciente. Pero cuando digo, en este caso, subconsciente, me refiero a todo lo que no sea consciente. Entonces, se ha visto que el 95% de nuestro comportamiento es inconsciente y el 5% es consciente. Entonces, realmente nos afecta mucho más el subconsciente que el consciente, y por lo tanto tenemos que aprender a preguntarle a ese subconsciente para que no nos haga autosabotajes como los que vimos en el módulo 2, ¿no? Entonces, bueno, con el test muscular podemos recibir todo tipo de preguntas y pero tenemos que tener muy claro, y esto que no se os olvide, que tenemos que tener claro qué pregunta estamos formulando. Si estamos formulando la pregunta para que se
insisto, una pregunta que se hace con una afirmación para que dé sí, no o verdadero o falso, ¿vale? Entonces tenemos que formularlo de una manera. Si estamos formulando la pregunta para que sepamos si eso me energetiza o me desenergetiza, tenemos que pensar en la situación y ver cómo afecta a nuestro cuerpo, ¿no? Es dejarnos conectarnos, dejarnos sentir cómo recordamos cualquier situación para ver si nos sigue afectando o si no nos afecta. Y por último, ¿qué es prioritario? Si es prioritario empezar por una cosa o es prioritario empezar por otra, ¿no? Y también nos sirve para medir el progreso, porque hay personas que no saben calibrar con las unidades subjetivas de malestar. Es decir, cuando le dices de 0 al 10, en que 10 es el máximo malestar, ¿cuánto malestar te trae este problema en este momento? Y te dicen, pues no lo sé. Entonces dices, bueno, pues vamos a ver, vamos a testar. Entonces, a ver, mi malestar es un 8. Y entonces ves si el cuerpo se va para adelante o se va para atrás. Si para adelante es un sí, pues es un 8. Si para atrás es un no, pues no lo es. Entonces, quiere decir que tú vas testando y no es que tú te lo pienses, sino que tu cuerpo te responde si es tanto malestar o no es tanto malestar, ¿no? Entonces, hay distintas maneras de preguntar. Entonces, bueno, pues midiendo el progreso puede incluir distintas cosas, como por ejemplo lo que se llama la ecología. Puede ser que en un momento determinado tú vayas al terapeuta y quieras trabajar algo y no sea tu momento para trabajarlo. Entonces, por eso podemos hacer la siguiente pregunta-afirmación. ¿Estoy dispuesto para resolver este problema en este momento? Y si el cuerpo te dice que no, pues busca otra cosa. Porque tu cuerpo, si no, va a hacerle autosabotaje, ¿no? Otra sería, me siento capaz de resolver este problema en este momento. Pues a lo mejor no te sientes capaz. Entonces tendríamos que ver o indagar qué no te hace sentirte capaz. O, ¿es el momento correcto para resolver este problema? ¿No? Y entonces puede ser que te diga que sí o que no. O conviene conviene que espere para tratar este problema. Entonces, lo primero de todo es, este es el momento, ¿no? Para que sea el momento, lo primero que tenemos que hacer es el PACER, recordarlo, porque así estamos en una sensación ya de corrección de energía y eso es importante. Lo siguiente es los síntomas, ¿no? Tengo que tratar el síntoma de, tengo que tratar el malestar de. Entonces, bueno, pues lo bueno que tiene el test muscular es que nos evita el que nosotros hagamos hipótesis erróneas, porque nuestro cuerpo sí que sabe la verdad. Si hay algo que es cierto, es que el cuerpo tiene toda la información de todo lo que nos ha pasado y es como lo que va a delimitar la verdad, ¿no? Otro es el origen. El origen es, este problema tiene una base física, o sea, es algo físico que tengo que ir al médico porque tengo algo de estómago, por ejemplo, o este problema tiene una base bioquímica, es decir, que estoy tomando a lo mejor una medicación que me está sentando mal, o este problema tiene una base emocional, o este problema tiene que ver con alguna persona, con mi padre, con mi madre, con mi novio, con mi hermano. Entonces, si sabemos preguntar así, vamos delimitando el problema, ¿no? Este problema es un problema sencillo, este problema tiene diversos aspectos, tengo que trabajar aspectos adicionales. Vamos a suponer que tú has trabajado un problema y dices, a ver, tú lo testas, ¿no? Y entonces da que todavía queda algo de malestar. Entonces, bueno, pues preguntar, tengo que trabajar aspectos adicionales. Entonces el cuerpo te dice sí. Y entonces empiezas a indagar qué aspectos adicionales se podrían trabajar, ¿no? O también puedes preguntar, todavía quedan aspectos sin resolver. Tu cuerpo te dice que sí, pues entonces eso es un tema a tratar. También puedes preguntar el tiempo, ¿no? ¿Este problema tiene que ver con algo que está sucediendo en el presente? ¿O este problema tiene algo que ver con algo que sucedió en el pasado? ¿O este problema es la consecuencia de algo que vengo arrastrando desde antes? Entonces, esto nos va ayudando mucho a delimitar. La edad. También puedes preguntar, ¿este problema sucedió de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 15 años? Entonces vas ubicando dónde puede estar el problema, que a lo mejor tú no eres consciente, pero que tu cuerpo te va a decir cuándo hay que trabajar cada una de las cosas que te están sucediendo, ¿no? También la relación, ¿no? Este problema tiene que ver con mi padre, este problema tiene que ver con mi madre, este problema tiene que ver con mi abuelo, mi abuela, ¿no? Con mi jefe, mi jefa, con mi novio. Entonces vamos delimitando y acotando lo que hay que trabajar.
También la emoción principal de este problema es el miedo, es la rabia, es la tristeza, es la preocupación, es los celos, la envidia, la vergüenza. Y bueno, pues eso, toxinas. Otro tema es que este problema está siendo generado por una toxina, ¿no? Entonces vamos a suponer que cada vez esto se da más, sobre todo en Estados Unidos, que echan más pesticidas a la agricultura y demás, ¿no? Hay personas que ya pues no pueden ponerse desodorante, no pueden lavarse con determinados jabones y entonces eso les crea como una reacción de ansiedad y muchas veces no saben a qué es debido, entonces pues hay que ver si hay alguna toxina. Es complicado testar lo de las toxinas. A ver, no es complicado, pero lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Pero la cosa está en que es importante darte cuenta porque tú puedes estar trabajando algo y parece ser que se va y luego de repente parece que vuelve. Y eso puede ser porque la persona entra en contacto con la toxina. Yo recuerdo una clienta bueno, pues más o menos tenía cierto grado de ansiedad, estuvimos trabajando todo lo que podía estar relacionado a la ansiedad y luego nos dimos cuenta que se le activaba la ansiedad cada vez que se ponía el desodorante. Entonces testamos el desodorante y el desodorante era tóxico, ¿no? Pero recuerdo otra persona que también tenía problemas de ansiedad y nos dimos cuenta que era que cuando tenía una reacción de ansiedad, siempre que tenía una reacción de ansiedad, venía precedido porque había tomado mucho azúcar. Entonces, bueno, pues podemos ir testando eso, ¿no? También se puede testar si este problema es nuestro o es heredado, porque hay muchos temas que energéticamente son transgeneracionales. Entonces, este es un problema heredado de mi abuela, es un problema heredado de mi padre, este es un problema que le pertenece a otra persona. Y por último, pero lo que estamos diciendo es si es prioritario trabajar un problema o es prioritario trabajar. Entonces, otro tema muy importante es que aunque la técnica de liberación emocional fundamentalmente sea para trabajar emociones, lo que queremos hacer es siempre tratar de minimizar el dolor emocional. Es decir, no volver a meter a la persona a sentir la emoción plenamente porque esto va a hacer que si no pueda retraumatizarse. Es decir, cuando una persona ha tenido una emoción muy intensa, le ha cogido miedo a volver a sentir esa emoción muy intensa y entonces cualquier cosa que se lo recuerde la puede activar. Entonces tenemos que asegurarnos que no retraumatizamos y esto es absolutamente crucial. Entonces, lo bueno que vimos en las técnicas de distanciamiento del problema en el módulo 2, que si el contenedor, que si la técnica de la película, que si la técnica de estar sentados en el cine, pues todo eso es importante porque no queremos que nadie vuelva a sufrir lo que ya ha sufrido. Y lo que no queremos es revivir, lo que queremos es revisitar, pero con cierta distancia, hasta que la persona haya descargado emocionalmente el tema y entonces se pueda acercar a él y terminar de descargar lo que hay ahí. Entonces, por eso teníamos en el módulo 2 el trauma lo que era la técnica del contenedor, de la película, el trauma sin lágrimas, el tapear, e ir hablando de ello, ¿no? Para estar, como quien dice, conectado, pero sin que se te active demasiado. Pero adicionalmente podemos proporcionar recursos al cliente, como por ejemplo, recordar un momento que se ha sentido bien. Si tú con un cliente al principio de algo que vas a trabajar, que sabes que puede ser más o menos duro, le ayudas a que su cuerpo esté relajado en una situación de paz, entonces que se sienta que puede volver ahí cuando quiera y que lo tiene como un recurso, ¿no? Pues entonces el cliente ya se siente distinto a acercarse a algo que le hace sentir mal. Pero si tú de entrada le dices, bueno, vamos a meternos a trabajar algo que le hace sentir mal, obviamente va a haber una resistencia. Así que por eso es muy importante el hacerlo, pues poco a poco, con calma, dándole seguridad al cliente, porque si hay algo que un cliente que tiene más o menos trauma necesita es seguridad. Y la seguridad se lo vas a dar dándole a elegir, poniendo los límites de lo que se va a trabajar y lo que no se va a trabajar, de cómo se va a trabajar, de que vamos a trabajar a su ritmo, lo que su cuerpo pueda sostener en un momento determinado y que no lo vamos a hacer que se sobrepase, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que vamos a aprender a hacer una visualización, ¿no? Que es pues ir sintiendo el cuerpo poco a poco para que la persona conecte con esa sensación de bienestar y tenga esos recursos. Pero
un tema que tenemos que tener muy en mente es el manejar las descargas emocionales excesivas, o lo que también se conocen como abreacciones. Si una persona de repente tiene una convulsión, una abreacción que es como una descarga emocional importante, lo primero que tenemos que hacer es nosotros mantener la calma. Por eso nosotros tenemos que saber manejar nuestro estrés, manejar nuestra autorregulación. Entonces, lo que sí que tenemos que hacer es llamar a la persona por su nombre. Por ejemplo, Pepe, mírame, yo estoy aquí, tú estás a salvo. Mira también a tu alrededor, aquí no hay nada. Lo que estás viviendo es un recuerdo. Entonces, conectas con la mirada, le sonríes, le dices, Pepe, te puedo, o sea, lo preguntas antes, te puedo tocar, te puedo, entonces le coges, le acompañas para que no se sienta solo. Porque una de las cosas que ha causado que nosotros tengamos trauma es porque nos hemos sentido solos, sin apoyos. Entonces, tú lo que tienes que dar siempre, esto es el tema de las polaridades, tú lo que tienes que proporcionar siempre es lo que no tuvo, ¿no? Lo que hubiera necesitado, ¿no? Entonces, esas son preguntas claves. ¿Qué te pasó que no tuviste que hubieras necesitado, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que conseguir darle al cliente, pero no es que se lo des, toma, tienes que hacer esto, no, es que lo experimente, es que viva la situación desde esa nueva sensación física, ¿no? Porque la sensación física es la sensación corporal que le está indicando que eso es verdad para él o ella y esto le hace sentir que eso es posible. Entonces, cuando por una vez siente esa sensación de calma, de paz, de tranquilidad, entonces entiende que eso es posible. Entonces, si tú puedes veros una situación que antes la has vivido con malestar y ahora la vives con calma y tranquilidad, entonces dices, pues puedo vivir esa misma situación de otra forma, en otro estado. Y entonces se dice que el trauma es estado dependiente, es decir, que si tú estás con enfado en el trauma y de repente te quitas el enfado, ya el trauma no es tal porque ya el enfado no está generando ese estado dependiente. Luego siempre decirle, a ver, esto es un recuerdo, ¿no? Yo estoy aquí para ayudarte, tu cuerpo está recordando lo que viviste, pero eso ya pasó, estás a salvo. Es tu cuerpo el que sigue recordando. Entonces, tu mente está bien, tus emociones también, pero es tu cuerpo el que está recordando, ¿no? Y vamos a descargar esa energía poco a poco. Y esa energía son tus emociones que has bloqueado, que forman parte de ese caldo emocional de miedo, ansiedad, estrés, y que te hace sentir que estás reviviendo esto en este momento. Y seguidamente conviene hacer el pace, porque muchas veces cuando hay mucha descarga emocional la persona se disocia. Y entonces cuando tú pones los pies en la tierra, estimulas los puntos que hacen que te ancles con el cuerpo, haces que la energía vaya en la dirección correcta y quitas ese miedo, entonces ya se produce la calma. ¿Sí? En el módulo 2 también vimos el parafraseo de las frases positivas y también el sentido del humor. A ver, el sentido del humor hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno está mal no le gusta que le tomen a broma, ¿no? Entonces podemos usar el sentido del humor siempre que la persona lo pueda tolerar, ¿no? Pero tampoco que la persona sienta que estamos ridiculizando su problema, ¿no? Entonces no, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Nosotros decíamos en el módulo 2 que lo que hay que hacer es bajar el malestar y luego cuando más o menos el malestar está alrededor de 3, puedes ir metiendo frases positivas, ¿no? Intercambiando positivo y negativo y luego finalmente puedes hacer una ronda de pues frases positivas. Pero, por ejemplo, hay personas que les cuesta mucho el EFT, sobre todo los que son mentales. Y entonces a estos primero hay que ir aproximándose paulatinamente y después a veces no pueden decir eliminar, sino estoy en el proceso de eliminar, porque saben que eso no se va a hacer rápidamente, porque creen que va a ser un proceso. Entonces hay que hacerlo paulatinamente. Entonces hay que preguntarle. Yo una de las cosas que hago muchas veces es preguntarle, ¿cuántas sesiones crees tú que vas a necesitar para trabajar esto? Porque tú crees que esto es algo que tiene mucha carga o tú crees que es algo que si te enseñan una técnica se te va a ir enseguida. Porque las creencias que tiene el cliente al respecto van a condicionar qué expectativas tiene y cuánto va a necesitar para conseguir cambiar algo. Y eso es importante que lo sepamos. Los beneficios adicionales es que trabajes lo que trabajes, las emociones te activan
Y esa activación tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, cuando tú bajas el nivel emocional, también baja el nivel del sistema nervioso. Y el sistema nervioso, lo ideal es que, si bien es cierto que necesitamos activación, pero también necesitamos relajación, activación y relajación. El problema es cuando hay demasiada activación o demasiada relajación, que sería la depresión, ¿no? Entonces, nos tenemos que mantener lo que se llama la ventana de tolerancia, ¿no? Y es que más o menos nos movemos con activación y relajación y siempre volvemos al cuerpo al equilibrio. El efecto de generalización ya lo vimos en su momento, ¿no? Y era el hecho de que cuando una de las cosas que podemos hacer para trabajar es que dices, bueno, pues voy a hacer una lista de todas las situaciones que recuerdo, no todas las vas a recordar, que tienen enfado, ¿no? Y entonces, bueno, pues me voy a trabajar esta la recuerdo con mucha viveza. Y cuando me trabajo esta, yo puedo haber calibrado previamente las otras, y entonces cuando me trabajo esta, luego miro las otras y digo, pues esta ya no me da la sensación de que está tan fuerte como antes. Y lo puedo rebajar en la calibración que le dé. ¿Por qué? Porque de la misma manera que cuando te muerde un perro, tú le coges miedo a todos los perros, pues de la misma manera cuando tú trabajas una emoción muy fuerte, tu cerebro entiende que las demás también se pueden recolocar. Entonces abre la puerta a que eso se descargue, ¿no? Y eso es importante. En el módulo 2 hacíamos el cambio de creencias con el EFT de la siguiente manera. Lo que hacíamos era que de la misma manera que hacemos eliminar este malestar, pues identificábamos la creencia limitante que podía ser un autosabotaje y podíamos decir, aunque tenga esta creencia, me quiero y me acepto. Eliminar esta creencia, eliminar esta creencia, eliminar esta creencia. ¿Cómo sabíamos luego si se había eliminado la creencia? Pues si yo cuando recordaba esa sensación, primero me trabajaba con EFT el malestar que me generaba la creencia y luego me trabajaba eliminar esta creencia. Y luego cuando me decía la creencia, si todavía me activaba o si yo tenía la sensación de que me podía creer esa creencia. Lo bueno que tenemos ahora es que podemos trabajar las creencias con el test del balanceo. Porque aunque nosotros creamos que se nos ha ido la creencia, puede ser que no se nos haya ido del todo. Y por eso lo que tenemos que asegurarnos es que sí que quitamos la carga energética a la creencia. Y cuando quitamos la carga energética a la creencia, entonces la creencia ya puede luego cambiar. La carga energética es o bien la emoción que está debajo o bien el miedo, porque todo cambio supone un miedo, ¿no? Entonces, bueno, en el módulo 2 trabajamos ciertas creencias limitantes, ¿no? Y entonces ya trabajamos los autosabotajes. Pero hay 3 tipos de autosabotaje. Los sabotajes energéticos, que tienen que ver con las toxinas, como acabo de mencionar en el caso del desodorante. Un conflicto entre lo que yo vivo conscientemente y lo que vivo inconscientemente es por yo quiero hacer algo, pero inconscientemente hay una parte de mí que dice no lo vas a conseguir, ¿para qué lo intentas? ¿No? Pero tú no eres consciente de que hay algo que tira de ti para que tú no consigas lo que te permites. Y luego que haya un conflicto entre 2 partes, por ejemplo, pues que una parte de ti quiere ir a hacer, pues no sé, deporte y otra parte de ti dice, qué pereza, ¿no? Entonces, todo esto genera un conflicto. El conflicto genera un cortocircuito, o lo que llamábamos en el módulo 2 switching o reverso de polaridad. Y es que una parte de mí va a encontrar otra parte de mí, entonces hay un conflicto, entonces hay un estrés y ese estrés ya no me permite que yo me pueda centrar en lo que quiero, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Por qué nos queremos quedar con las creencias? Pues porque las creencias nos han servido para calmarnos, ¿no? Yo suelo describir, como en el dibujo que veis al principio de esto, como una olla estrés, ¿no? Entonces, tienes todas las emociones, entonces tienen una tapa, ¿no? Y entonces por eso no acceden a la conciencia. La tapa son las creencias. Entonces, todo lo que tú te has vivido y las experiencias que has tenido con las emociones que has tenido, tú te las explicas. Entonces, la creencia es como una explicación o una conclusión a la que tú llegas en base a las experiencias y emociones que has tenido. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te lo crees, porque claro, tú lo has vivido en tu cuerpo. Entonces, por eso, hasta que tú no quitas la sensación corporal, no terminas de creer que se ha cambiado la creencia. Entonces, por eso hay que empezar por la emoción para cambiar la creencia. Pero la creencia te ayuda
a sentir que tú tienes cierto control sobre la situación. Entonces hay muchas veces que hay una parte de ti que no quiere quitarse esa creencia, porque esa creencia te ha sido útil, te ha funcionado en alguna ocasión. Cualquier creencia, por muy limitante que sea, puede tener sus ventajas, lo que psicólogos llamamos beneficios secundarios. Y esto también lo podemos llamar ventaja del ego. El ego es nuestro sistema defensivo, nuestra máscara, nuestro mecanismo de defensa y costumbre que nos dan seguridad, a una costa de utilizar la coraza a la hora de relacionarnos con los demás. Entonces, tenemos mucha capacidad para compensar nuestro sentido de inferioridad con cosas que nos decimos para sentirnos más fuertes, ¿no? Entonces, la creencia negativa la podemos explicar, justificar o lo que sea para darnos sensación de seguridad. Entonces luego no nos queremos quitar eso, ¿no? Y entonces la otra cara de un juicio es que cuando yo hago un juicio quiero tener una ventaja, quiero sentirme orgulloso de algo. Entonces muchas veces nos cuesta quitarnos la creencia porque nos ha acompañado y nos ha dado una ilusión de seguridad. Entonces, porque cuando tú predices lo que te va a pasar, pues de alguna manera ya te sientes seguro, ¿no? Entonces, la creencia nos da ilusión de seguridad, también nos da predictibilidad para vencer el miedo o ansiedad, y esto lo hacemos porque la creencia, cuando nosotros tenemos una creencia, ya no permitimos que entren ciertas cosas, porque distorsionamos las cosas para que encajen con nuestras creencias, distorsionamos la nueva información que nos viene, filtramos lo que está de acuerdo con la creencia y no queremos ver lo que está en desacuerdo con la creencia, usamos experiencias de pasado para justificar las creencias que tenemos, porque efectivamente hemos tenido experiencias en el pasado, pero yo cuando esto me lo dice algún cliente y le digo, sí, pero es que tú eres la misma persona que eras hace 10 años, no, pues entonces tus creencias de hace 10 años ya no te valen. Entonces hay que cuestionarse las creencias porque tú formas las creencias en momentos de vulnerabilidad, pero resulta que tú sigues desarrollando capacidades, destrezas y habilidades, entonces tú no puedes seguir con creencias de hace 10 años cuando ahora tienes una serie de recursos que no tenías hace 10 años, ¿no? Y además las creencias se pueden convertir en una profecía autocumplida, ¿no? Es decir, yo creo que todos los hombres me van a engañar, entonces yo salgo con hombres y ya estoy anticipando que me van a engañar y al final genero esta sensación de desconfianza en mí misma, genera que el otro tampoco me valore demasiado porque piense, pues algo malo tiene que tener cuando ya no tiene confianza en sí mismo y termine engañándome. Y no es que quiera justificar los hombres que engañan, ¿no? Entonces, después de darnos cuenta de las creencias limitantes, tenemos que trabajarlas a 3 niveles. Y esto ahora incorporamos un cambio adicional, ¿no? Y es eliminar la emoción que está detrás, que ya lo hacíamos en el módulo 2, pero ahora vamos a ir varios pasos más allá, porque además ahora podemos testar las creencias con el test del balance, ¿no? Primero es esta creencia, qué emoción me suscita, y trabajo la emoción con FT. Luego, esta creencia que tengo en negativo lo voy a convertir a una creencia en positivo. Pero no puedo quitar una creencia en negativo si no la sustituyo por una positiva. Pero no puedo sustituirla por positivo si no quito la emoción que está detrás, ¿no? Y luego tendré que hacer una serie de comportamientos para reforzar esa creencia. O sea que para trabajar una creencia tenemos que trabajar a 3 niveles. Quitar la emoción, convertir la creencia negativa en una positiva y hacer comportamientos que sean los resultantes de tener esa creencia nuevos que cambien lo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, aquí os he enumerado los pasos para trabajar las creencias. Entonces, el primer paso es tomar conciencia de lo que pensamos, ¿no? Y esto lo podemos hacer escuchándonos a nosotros mismos o imaginando que queremos conseguir algo y que nos decimos interiormente cuando pensamos en conseguir algo. O también puede ser que alguien nos refleje, pero fíjate qué creencia tienes. O sea, primero es identificar la creencia. Y identificar la creencia nos lleva a otras que están asociadas. Entonces, normalmente nuestras creencias giran alrededor de 3 creencias nucleares, ¿no? Y estas creencias nucleares es importante que veamos todas las ramificaciones que tienen. Pues que yo piense que no soy lo suficientemente bueno o que no tengo suficientes capacidades, o que no puedo porque creo que soy una víctima de mis circunstancias y que me faltan recursos, o que no tengo apoyos.
Es decir, que cuando nosotros tenemos miedo, si os acordáis en el modelo 1, yo decía que tenemos miedo porque tenemos falta de apoyos, falta de recursos o falta de capacidades. Entonces estas creencias, yo tengo miedos, es porque debajo de cada creencia hay una forma de tapar un miedo. Yo tengo miedos y entonces yo formo una creencia para tapar ese miedo y entonces pues esa creencia ya me hace pensar que o no soy suficientemente bueno o no puedo porque soy víctima de mis circunstancias o no tengo apoyos para manejar eso. O sea que eso es lo primero, delimitar la creencia. Luego es darnos cuenta de que esa creencia nos ha servido para algo. Porque, es decir, que se formó en un momento de vulnerabilidad y la creencia nos servía para darnos cierto confort sobre el malestar que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es para qué nos ha servido. Dice la gente, bueno, esto no me ha servido para nada. No, siempre todo tiene una función importante, que no correcta, pero sí importante. Y internamente o externamente, es decir, verbalizándolo, tenemos que agradecer la función que ha tenido esa creencia. Porque no podemos quitar nada sin darle su lugar, ¿no? Entonces, es decir, que pues vamos a suponer que yo tengo la creencia de que no soy lo suficientemente buena. Bueno, pues esa creencia me ha ayudado a estarme superando hasta la fecha, ¿no? Entonces doy las gracias porque esta creencia me ha permitido seguir estudiando, desarrollándome y todo lo demás, aunque ahora ya no la quiera tener, ¿no? Entonces el tercer paso consiste en elegir la creencia que quiero en su lugar. Vamos a suponer que es la de no soy suficientemente buena. Pues entonces estoy aprendiendo a sacar todos mis potenciales, ¿no? Y entonces hay personas que no pueden decir soy suficientemente buena y pasar de no lo soy a lo soy y necesitan un paso intermedio. Pues estoy aprendiendo a tener las competencias o a sentirme suficientemente buena y entonces haces como un paso intermedio. Si puedes hacer el salto a la contraria, pues haces el salto a la contraria. El cuarto paso sería, puede haber una parte de ti, ¿no? Puede haber un autosabotaje, una parte de ti que no quiere hacer el cambio. Entonces sería trabajar la resistencia, ¿ves? Y para eso tengo que darme cuenta a qué tengo miedo si cambio esta creencia o cómo me vería sin esta creencia y lo trabajamos. Y una vez que tenemos la creencia empoderadora y hemos eliminado la resistencia, recordamos una escena. Es decir, siempre hay que trabajar con EFT en concreto. Si trabajas la inseguridad en abstracto, no funciona. Es en qué momento me he sentido yo inseguro, me conecto con ese momento, me dejo sentir la emoción y lo trabajo. Pues lo mismo con la creencia. Cuando yo estoy trabajando una creencia, necesito recordar una escena concreta que recuerde que yo me he sentido, estamos con el ejemplo de insuficiente, trabajar esa escena en que yo me sentí insuficiente para que yo esa escena la viva con tranquilidad y a partir de ahí mi cuerpo asuma que sí que puedo cambiar esa creencia y entonces luego tendré que hacer repeticiones de la creencia positiva. Pero primero tengo que eliminar todo lo que está en negativo, ¿no? Entonces, trabajamos la emoción negativa primero y luego, una vez que hemos trabajado la emoción negativa, estamos repitiéndonos la creencia positiva haciendo el PACE. ¿Por qué haciendo el PACE? Porque lo podemos hacer con cualquier corrección de energía, porque lo que tenemos que hacerlo es desde la calma. Lo que no podemos hacer es cambiar una creencia desde la necesidad, desde la activación, desde el estrés. Tenemos que trabajarlo desde la calma. Por eso vamos paso por paso por paso, ¿no? Y entonces vamos repitiendo la creencia positiva en su lugar mientras que estamos haciendo el PACE. Y cuando lo terminamos, lo testamos. Si vemos que todavía queda, pues yo digo, soy suficiente y mi cuerpo dice que sí, pues entonces ya está. Pero si yo digo soy suficiente y mi cuerpo dice que no, tendré que buscar más aspectos, tendré que ver por qué no se quita del todo hasta que lo quite. Por eso la verificación muscular es muy útil porque así somos sistemáticos en todo lo que trabajamos para ir desmontándolo para que no nos afecte. Luego lo que hacemos es, podemos reforzar este proceso haciendo afirmaciones delante del espejo, soy lo suficientemente buena, y me voy viendo a mí mismo y hago respiraciones y visualizaciones sintiéndome suficientemente buena.
y tenemos que repetir la creencia positiva en presente con la emoción adecuada, es decir, me siento contenta de tener esta nueva creencia positiva, y se dice que normalmente se tiene que repetir unos 21 días porque el cerebro tarda más o menos 21 días en recolocar toda esa información. También tenemos que aprender de las experiencias ajenas, pero realmente no nos gusta que nos den consejos. Entonces, ¿por qué no aceptamos fácilmente las experiencias ajenas? Porque hay una parte nuestra que siempre quiere ser diferente, único, raro, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay veces que podemos aprender de las experiencias ajenas y hay veces que no. Una cosa que ayuda mucho es contar historias. Entonces, no es que tú le des un consejo a la persona, sino que la persona, contándole la historia de otro cliente o de otra situación que has vivido, se la apropie y entonces esto le permita que a través de las experiencias ajenas pues se pueda ir más o menos tranquilizando y permitiendo que producir cambios en sí mismo, ¿no? Otro tema que ya he mencionado antes ha sido las técnicas de visualización, ¿no? Entonces, las técnicas de visualización consisten en poder imaginar situaciones que tú deseas vivir en imágenes y sirven para que, por un lado, tengas siempre la escena recurso, como he mencionado antes, cuando vayas a trabajar algo que tenga bastante malestar, y también para que la persona entre sesión y sesión pues tenga pues un espacio seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo se le enseña a la persona que imaginar es funcional? Pues hoy en día se sabe que si científicamente se ha comprobado ya que si tú a una persona le pones electrodos mientras que está jugando al tenis en la pista, se le van a encender ciertas partes del cerebro y cuando está sentado en su sofá pensando que está dando golpes en la pista, se encienden las mismas partes. O sea que a efectos del cerebro, lo que imaginamos está sucediendo en el aquí y ahora, aunque no se estén moviendo los músculos, pero las órdenes se están dando al cuerpo. Entonces, si nosotros empezamos a imaginar lo que queremos conseguir o empezamos a recordar e imaginar que estamos en algún lugar en que nos sentimos bien, nuestro cerebro se traslada allí y entonces produce las sensaciones aquí ahora de entonces o de lo que tú estás imaginando a futuro. Y eso puede ser muy útil entre sesiones o durante la sesión para que el cliente tenga pues un lugar seguro donde ir cuando algo le altera mucho y que lo podamos usando alternando entre una cosa y otra, ¿no? Por ejemplo, el tema de las polaridades que veremos a continuación. Entonces, tú te puedes imaginar marcándote objetivos y consiguiéndolos, pero si tú no te lo puedes imaginar y empiezan a salir, bueno, eso no lo vas a conseguir porque no sé qué, y te estás escuchando las creencias limitantes, entonces puedes trabajar las creencias limitantes, o hasta que tú no te lo puedes imaginar, no lo puedes conseguir, con lo cual, cuando una persona quiere conseguir un objetivo, lo primero es tratar de que lo pueda visualizar y lo pueda imaginar, porque si no, no lo va a poder conseguir. Para generar una visualización creativa hace falta observar tres aspectos importantes. Buscarte un lugar seguro, sin interrupciones, poder cerrar los ojos, estar tranquilo, porque si tú estás pensando, van a llamar por teléfono o van a llamar a la puerta o lo que sea, ya no estás en el aquí ahora, ¿no? Estar en un estado de relajación, preferible en estado de onda cerebral alfa, es decir, con los ojos cerrados, en el aquí ahora, respirando profundamente, y observar las escenas con todos los detalles, es decir, con los colores, con los sonidos, con la temperatura, con las sensaciones físicas. Hay personas que son más visuales y lo ven todo nítido, hay personas que no ven nada nítido pero sí tienen sensaciones físicas y hay personas que todo lo escuchan como en diálogos, ¿no? Entonces hay personas más, se dice, más visuales, más auditivas o más kinestésicas, que lo sienten más en su cuerpo. Y no hay nada ni bueno ni malo. Lo ideal es asociarlo a algo con la naturaleza, porque la naturaleza nos tranquiliza, nos conecta con la tierra, nos hace que descarguemos toda la electricidad estática. Entonces, si puedes generarte una visualización con la naturaleza, mejor. Y luego recuerdas esa imagen mental que has visualizado anteriormente durante durante 21 días. Cuanto más lo repites, más se graba y más fácil luego es que tú vayas a
a la imagen y se produzca el estado. A ver si yo me explico. Cuando tú visualizas que estás en la playa relajado, en calma, tranquilo y notas el sol en la piel y entonces oyes la brisa del mar y sientes la humedad del ambiente y te estás sintiendo relajado y en calma y en paz y recuerdas esa imagen de esa playa, tú luego, recordando esa imagen de esa playa, tu cerebro va a ir a esa sensación física. Entonces es ideal que lo tengas con una imagen, asociado a una imagen o a un gesto. Por ejemplo, que te tocas el lóbulo de la oreja. Tu cerebro inconsciente asocia a la velocidad del rayo. Tu cerebro consciente tiene que construir linealmente la lógica. Entonces, es ideal que podamos trabajar con los dos cerebros, con el cerebro consciente y con el cerebro inconsciente. Los rituales muchas veces ayudan a hacer cambios más fácilmente que el estar razonando y funcionando con la lógica, ¿no? Entonces, si tú tienes imágenes mentales que te hacen sentirte bien, pueden ayudarte a sostenerte mientras que estás trabajando situaciones que te hacen sentir mal. Y eso es importante que aprendamos a hacerlo. Y ahora nos vamos al tema de integración de las polaridades. ¿Qué pasa? Que el ser humano en este plano es un ser polar, no funcionamos blanco, negro, alto, bajo, bueno, malo. Pero realmente no hay nada ni que sea en un extremo ni que sea en otro extremo. Lo ideal es que aprendamos a integrar las polaridades y estemos centrados en el punto centro. Pero esto no es fácil de conseguir. Entonces, las personas suelen decir, pues es que tengo mucha rabia y es que le odio, ¿no? Y sin embargo le amo. Entonces, como que nos cuesta estar en el centro, ¿no? Pues a veces me cae bien y a veces pues le mataría. Entonces, la cosa está en que cuando estamos trabajando con cualquier técnica, con cualquier terapia, las personas muchas veces no saben lo que quieren, pero sí saben lo que no quieren. Las personas muchas veces exageran y llevan algo al extremo. Entonces, no estaría de mal llevarlo como sería el otro extremo. Entonces, para que la persona vaya teniendo claro dónde se encuentra y definiendo y ordenando y describiendo y organizando las distintas sensaciones, emociones y creencias que tiene, pues conviene que vayamos alternando entre las polaridades, ¿no? Y que hagamos preguntas que respondan a, pues si no te sientes mal, pues entonces, ¿cómo te sientes bien? Y si te sientes mal, ¿qué tendrías que hacer para sentirte bien? Entonces, siempre haciendo preguntas que tengan que ver con las polaridades, ¿no? Y eso nos va a ayudar a que al final pues entendamos que no hay ni blanco ni negro, lo vayamos integrando y asumiendo que a veces vamos a estar bien y a veces vamos a estar mal. Porque es que muchas veces las personas se plantean, no, es que esto tiene que ser mágico, me lo tiene que quitar del todo. No. A ver, todo cambio es un proceso y el proceso puede ser más o menos rápido, pero habrá que tener en cuenta todos los aspectos y habrá que tener en cuenta todas las condiciones, ¿no? Entonces, no podemos prometer que el EFT es magia, porque eso es falso. Tenemos que ser muy realistas de que todo problema es como un núcleo con unas ramificaciones que son los aspectos. Tenemos que entender qué hay ahí, tenemos que dejarnos sentir lo que todavía está activado y tenemos que sacarlo del cuerpo y dejar que todo eso fluya para que la energía vuelva al equilibrio. Pero ese equilibrio es un equilibrio dinámico, porque yo ahora estoy bien, pero luego me puede surgir otra cosa. Y esto también es importante porque hay clientes que te dicen, sí, yo trabajé contigo algo, pero ahora lo he vuelto a sentir. No, mira, tú no has vuelto a sentir lo mismo que trabajaste conmigo. Lo que pasa es que las emociones son las que son. Entonces tú vuelves a tener esa emoción y dices, vuelvo a sentir la emoción. Es que no te vas a quitar la emoción. Lo que te vas a quitar es el exceso de emoción de un recuerdo concreto. Pero no te vas a quitar el enfado porque el enfado es necesario y lo vas a necesitar toda tu vida. Lo que te vas a quitar es el exceso de enfado, ese que no te permite estar en calma de algo concreto que has vivido, que lo sigues recordando y te sigue activando. Entonces, bueno, pues el tema de las polaridades es importante para ayudar a delimitar, clasificar, organizar. Entonces, hacer preguntas de polaridades es muy interesante porque va a ayudar a que el cliente se dé cuenta del péndulo que hace, ¿no? Y de que tenemos esa tendencia. Otro tema muy importante es que cuando el cliente está atascado, ¿no? y
y bueno, pues parece que no avanza, porque hay momentos en que puede parecer esto. Yo cada vez que un cliente no avanza, lo primero que hago es hacer el pace, o el pace, porque eso permite que se recoloque la energía. O sea, lo primero es beber agua, hacer el pace, y luego podemos hacer, si alguien está muy atascado, pues preguntar si este es el momento de trabajar esto, porque a lo mejor no lo es y por eso está tan atascado, o hacer lo que se llama la técnica de respiración clavicular, que aunque estaba incluido en el módulo 1, no recuerdo bien si estaba, si hicimos la práctica o si se grabó el vídeo. Entonces por eso voy a volverlo a repetir aquí. Vamos a ver la técnica de respiración clavicular. Entonces, vamos a colocar los dedos de la mano derecha en la clavícula, que es el punto de miedo. Primero, la mano derecha en la clavícula derecha. Y mientras que estamos poniendo los dedos con las yemas en la mano derecha, damos golpecitos encima de la mano en el punto gamma. Y vamos a hacer 5 tipos de respiraciones. Y es, inspiramos todo dentro, medio fuera, otro medio fuera, medio dentro y respiración normal. Entonces ponemos los nudillos de la mano y hacemos lo mismo. Y lo voy a repetir. Inspiramos todo dentro, medio fuera, otro medio fuera, medio dentro y respiración normal. Entonces cogemos los dedos y lo ponemos en la clavícula contraria. Y empezamos. Todo dentro, medio fuera, otro medio fuera, medio dentro y respiración normal. Y ahora ponemos los nudillos. Todo dentro, medio fuera, otro medio fuera, medio dentro y respiración normal. Y ya hemos terminado con la mano derecha. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la mano izquierda. Todo dentro, medio fuera, otro medio fuera, medio dentro y respiración normal. Ahora nudillos. Todo dentro, medio fuera, otro medio fuera, medio dentro y respiración normal. Y ahora ponemos los dedos en la otra clavícula. Todo dentro, medio fuera, otro medio fuera, medio dentro y respiración normal. Y ahora nudillos. Todo dentro, medio fuera, otro medio fuera, medio dentro y respiración normal. Ya hemos acabado. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Pues como he dicho antes, se utiliza cuando estamos bloqueados, cuando notamos que estamos así como medio huidos y también para trabajar las toxinas, ¿no? Entonces nos sirve para resetear al organismo. Ahora brevemente, pues en este manual os he puesto trabajar los miedos con EFT, pues miedos típicos que son los que más salen. Luego he puesto la tristeza con temas típicos que son los que más salen. Y luego he puesto pues el enfado y la preocupación típicos que son lo que salen. Entonces, con esto creo que os da una idea para ir organizando, ¿no? Lo que puede ser una terapia con alguien. Si bien hasta ahora lo que hacíamos era trabajar algo concreto, ahora ya es como que viene una persona con una problemática, esa problemática está hecha de aspectos mentales, aspectos emocionales y aspectos corporales y comportamentales, entonces vamos a ir delimitando, pero tenemos que tratar la globalidad, por eso el tema de los 3 cerebros, porque para que algo funcione de verdad tiene que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar de ahora en adelante, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta.